agradezco en primer término la generosidad de tus expresiones y créeme que para la Coparmex ha sido una gran oportunidad el trabajar de la mano con la sociedad para abatir esta que sin duda es de las principales problemáticas, de los principales flagelos que tiene hoy nuestro país y su democracia, y que estoy cierto que cada vez más las organizaciones del sector privado estarán tomando este curso, porque el reto es tan grande que no podemos concebirnos como una parte separada de la sociedad civil. Somos parte de esa diversidad que conforma precisamente la sociedad civil. Empiezo coincidiendo con lo que señaló Eduardo, lo que se expuso también por el maestro Janos y lo que tú señalabas, de que el Estado de Derecho es sin duda, es sin lugar a dudas el principal reto que tenemos como país. Fortalecer el Estado de Derecho hoy en día va por delante incluso de impulsar reformas en materia de competitividad. Para decirlo coloquialmente, y me lo hacía reflexionar un empresario en el norte del país hace unos días, de nada sirve la eficiencia dentro de los cercos de la empresa, de nada sirve tener la mejor maquinaria, los mejores procesos de producción, el personal más capacitado para llegar en tiempo y en forma a un mercado, si el tractocamión que conduce el producto terminado se enfrenta ante un hecho de violencia, tiene que salir en un horario específico o tiene que tomar una ruta en particular para llegar al centro de distribución, porque no hay condiciones mínimas de certidumbre de Estado de Derecho que le permitan, así como hay certidumbre y predictibilidad dentro de la empresa, lo que va a pasar, esa predictibilidad, esa certidumbre se pierde cuando el producto terminado trata de llegar a su destino, de tal manera que es un tema que como sector privado desde luego nos involucra como ciudadanos, pero además está directamente conectado con la economía de mercado y su eficiencia. Y algunas láminas que aquí se presentaban me parece que son reveladoras. No es casualidad, como se apuntaba, que estemos en el lugar más bajo de productividad de la OCDE, cuando estamos en la parte más alta también en materia de corrupción y de fragilidad de Estado de Derecho. Es un continuo, digamos, hay una relación directa entre una cosa y la otra. De tal manera que, también parafraseando al expresidente Zedillo, que se ha vuelto un clásico esta expresión de que la prioridad es el Estado de Derecho, lo era desde hace tiempo y me parece que hoy más que nunca hay una gran convicción de que así es. Y a veces cuando hablamos de Estado de Derecho parecería un término abstracto, parecería un tema incluso abogados, pero a mí me gusta decir que cuando hablamos de Estado de Derecho estamos hablando desde luego de la cultura de la integridad, o dicho en sentido negativo, de combatir la corrupción. Estamos hablando también de dejar atrás la impunidad, es decir, que la ley realmente funcione y las instituciones encargadas de aplicarlas realmente cumplan con su cometido. Y estamos hablando también de que el Estado cumpla con su finalidad primaria, que es precisamente darnos seguridad en nuestra persona y en nuestro patrimonio. En estas tres dimensiones me parece que se inscribe este desafío que tenemos como país para construir el Estado de Derecho. Y coincido con lo que señalaba hace un momento María Amparo, si bien es cierto que hay mucho que hacer en la parte pública, ni duda cabe que son de los grandes retos hoy en día de la democracia mexicana, también no podemos dejar de lado el reto que tenemos del lado del sector privado para aportar la parte que nos corresponde. Empiezo respondiendo a tu interrogante, María Amparo, si somos víctimas o victimarios. Yo creo que hay que distinguir claramente dos naturalezas, si me lo permiten decirlo así, de la corrupción. Por un lado hay la corrupción pactada, donde un empresario, y creo que el nombre empresario queda en entredicho, pero alguien que hace negocios decide de manera voluntaria involucrarse en este proceso, y creo que en esos casos no hay duda alguna, debemos siempre exigir la aplicación de la ley sin distingos, sin diferenciación, porque nos toca a nosotros como empresarios dar el ejemplo de esta cultura de integridad. Pero de la mano con esto, y también aquí como lo refirió Eduardo, tuve desde el momento que llegué a la Coparmex diferencias claras con el presidente de la República. Lo que ha crecido en este país lastimosamente es esta corrupción extorsionadora. Es la corrupción que no parte de la idea de un empresario pequeño, mediano, grande, de hacer un negocio ilegítimo, sino que parte del retraso en el pago de una factura
parte de la descalificación reiterada y sistemática de los contratos de obra pública o de suministro, y que termina por asfixiar a un empresario, asfixiar su flujo, que después de verse, digamos, orillado con estas presiones, finalmente cruza la raya y decide ser parte del fenómeno de la corrupción. Lastimosamente me toca en mis recorridos por todo el país encontrar no uno ni dos, sino decenas o centenares de estos casos donde una trayectoria de integridad, a veces de varias generaciones, en la forma de hacer negocios, en constructoras, en empresas comerciales, en pequeños establecimientos, en algún momento ese dique fue derribado y por no ser extinguidos, porque hay que pagar la nómina, porque hay que pagar los impuestos, se pasa del otro lado. Así es que me parece que tenemos que entender estos dos polos, digamos, del fenómeno de la corrupción, ni víctimas ni victimarios. Me parece que hay las dos modalidades, y en este caso, en esta modalidad de la corrupción extorsionadora, creo que sí tenemos que tener un grupo de salvaguardas para asegurar que las empresas, sobre todo las más frágiles, que son las pequeñas y medianas, no sean fácilmente víctimas de esta corrupción extorsionadora. En el camino, ¿qué nos toca hacer? En el camino, como empresarios, tenemos que hacer lo nuestro. Ya lo referías tú, en el caso de la Coparmex, nuestra Comisión Anticorrupción ha desarrollado un conjunto de materiales, no en un nivel ahí en la estratosfera, sino que puedan llevarse prácticamente de un día para otro a la cultura organizacional, y estamos trabajando a través de nuestra red en las 82 ciudades donde tenemos presencia cotidiana, para que estos códigos, estos protocolos, desde cómo nos relacionamos con los funcionarios públicos, cómo participamos en las actividades empresariales que de alguna manera tocan al gobierno, tengamos la certidumbre de que no vamos a ser presa fácil de este fenómeno de corrupción. Así es que dejo hasta aquí mi participación, con la convicción de que este gran reto solamente lo podemos enfrentar si por un lado construimos instituciones, si somos exigentes en que cumplan su cometido y de que las leyes se cumplan, y también si como ciudadanos tenemos el valor para denunciar cuando somos víctimas o posibles víctimas de esos actos de corrupción. Muchas gracias.